Bienvenidos al encuentro de hoy. En esta oportunidad vamos a abordar en el contexto de práctica profesional la cápsula Buenas prácticas docentes. Esta cápsula se enmarca en el apoyo a la docencia en un contexto de práctica profesional virtual. Para dar inicio, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué son las buenas prácticas docentes en un contexto de aprendizaje a distancia? Vamos a revisar aspectos del concepto de buenas prácticas docentes. El concepto de buenas prácticas docentes ha sido empleado históricamente en el contexto de educación y principalmente por organizaciones como la UNESCO que han buscado la forma de llegar a generarlas por parte del profesorado. De esta manera podemos decir que una buena práctica conlleva a una transformación en las formas y procesos de actuación y que pueden suponer la semilla de una metamorfosis positiva en los métodos de actuación tradicional. Bueno, ahora vamos a revisar algunas definiciones de buenas prácticas docentes. La primera que vamos a abordar dice que son aquellas que facilitan cierto grado de mejora en el desempeño global de un sistema en un contexto determinado. La segunda definición la vamos a abordar y la vamos a definir que va a ser el éxito a la hora de ayudar a sus estudiantes a aprender, consiguiendo influir positivamente, sustancial y sostenidamente en sus formas de pensar, actuar y sentir. Y la tercera definición va a estar enmarcada en que van a ser intervenciones educativas de los profesores y las instituciones que facilitarán el desarrollo de actividades y van a permitir que los estudiantes alcancen los objetivos, las capacidades y las competencias. Distintos autores coinciden en que las buenas prácticas son desplegadas por el docente y que traen un beneficio en cuanto al logro de sus estudiantes. Por tanto, inciden en una experiencia educativa exitosa. Es por eso que el Grupo de Investigación y Multimedia de la Universidad Autónoma de Barcelona las define como que son las intervenciones educativas que facilitan el desarrollo de actividades de aprendizaje y en las que se logren con eficiencia los objetivos formativos previstos y también otros aprendizajes de alto valor educativo. Vamos a revisar un modelo donde vamos a establecer algunas buenas prácticas docentes para poder emplearlas en un contexto virtual. La primera práctica promueve las relaciones entre los docentes y los estudiantes. Los tutores, que en este caso van a ser los docentes, deben proporcionar guías para una clara interacción con los estudiantes. La segunda práctica gira en desarrollar dinámicas de cooperación entre los estudiantes. Las asignaciones de roles bien diseñadas y planificadas van a facilitar los ambientes de cooperación entre los estudiantes. Y como tercera práctica, tenemos el aplicar técnicas activas para el aprendizaje. Es decir, los estudiantes deberían desarrollar proyectos para poder llevar a cabo su aprendizaje. La cuarta práctica que este modelo intenta presentar está asociada directamente a permitir procesos de retroalimentación. Eso quiere decir que los docentes deben tener por lo menos dos técnicas de retroalimentación. La primera está orientada a una retroalimentación informativa y la segunda a una retroalimentación desde el reconocimiento de logros. Como quinta práctica, el modelo presenta que se debe enfatizar en el tiempo de dedicación a las tareas. Cada asignatura o curso que se desarrolle por medio de la virtualidad va a requerir que se establezcan las fechas de entrega y también las fechas de participación y de acciones en el entorno virtual. La sexta práctica está asociada a las expectativas que puedan tener el docente hacia los estudiantes y cómo éstas son comunicadas. Para que eso se pueda ejecutar, se requiere que se puedan comunicar las expectativas en cada una de las tareas, presentando el nivel de complejidad y por sobre todo las muestras y la calidad de los trabajos. Y la última práctica, pero no menos importante, es la de respetar a la diversidad de forma de aprender. Esta práctica nos va a permitir que los estudiantes puedan seleccionar sus propios proyectos, otorgando atención así a la diversidad de cada uno de ellos.
Vamos a revisar un video que grafica lo que sucede hoy en un contexto de aprendizaje a distancia si no se consideran o no se llevan a cabo buenas prácticas. ¿Usted compró esta pelota? ¿Sí? Lo estafaron. ¿Por qué? Se la dieron agujerada. Sinceras. Estos hoyitos son para meter los dedos para poder... Bueno, digo, ¿que tú nunca has visto jugar boliche? No. Mira, voy a tratar de explicarte a ver si logras comprender algo. En primer lugar, el boliche se juega en una mesa que debe tener algo así como 20 metros de largo. Bueno, quizá un poco más, un poco menos. De todos modos, al final de la mesa hay 10 pinos. Y el objetivo del juego consiste simplemente en derribar esos pinos con la bola. O sea que gana el juego el que derriba más pinos. ¿Entendiste? Sí. De esta forma podemos graficar que cada uno de nosotros tiene experiencias distintas. Por lo tanto, cuando no tenemos una buena práctica en un contexto de enseñanza a distancia, no tenemos buenas orientaciones, buena comunicación, buen trabajo, van a ocurrir situaciones como esta. Nunca fue tan necesario hablar de inclusión. ¿Hasta qué minuto? Hasta ahora. De acuerdo a la situación actual chilena, como nos encontramos a propósito de la pandemia, hoy día nos podemos hacer esta siguiente pregunta. ¿Estaremos listos como sociedad para poder generar un cambio de paradigma? Vamos a revisar algunos aspectos que van orientados a educación para todos. En primer lugar, vamos a decir y vamos a revisar cómo ejercer la educación inclusiva en un contexto de pandemia. Posterior a eso, vamos a referirnos a qué facilitadores y barreras van a existir. Posterior a eso, vamos a revisar cuáles son las áreas de apoyo o las áreas de intervención que podemos abordar en este contexto. Y en último lugar, vamos a revisar algunas orientaciones generales de estrategias de trabajo con estudiantes con necesidades educativas especiales en un contexto de pandemia. Para poder ejercer la educación inclusiva en un contexto de pandemia, debemos hacerlo en torno al trabajo colaborativo. Es necesario poder fomentar una cultura de trabajo colaborativo a partir de las distintas necesidades que tenga el mismo contexto. Desde esa perspectiva, debemos promover los apoyos internos entre profesionales de cada unidad educativa. Cuando queremos hablar de los facilitadores y las barreras, debemos hablar directamente de la valoración hacia la diversidad. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Primero, identificando estas barreras y facilitadores con los que cuenta la comunidad. Brindar el apoyo socioemocional. Vamos a promover un intercambio de metodología entre docentes y en último lugar vamos a usar recursos tecnológicos. Para poder abordar las áreas de intervención, vamos a referirnos que van a existir diversas áreas. La primera que vamos a revisar está orientada netamente a lo que ya estábamos conversando, es decir, al trabajo colaborativo. Desde mi trabajo virtual o desde mi docencia virtual, yo puedo intervenir este proceso, por sobre todo que hoy día el Ministerio de Educación, a través del Decreto 83, nos ha dado la bajada al diseño universal de aprendizaje como respuesta educativa a la diversidad de estudiantes que tenemos en el contexto de aula. De esta forma podemos implementar distintas estrategias que estén orientadas al diseño universal de aprendizaje a través de la virtualidad y poder asegurar una respuesta educativa para todos los estudiantes. ¿Mediante qué forma? Mediante la aplicación de adecuaciones y ajustes curriculares. A modo de análisis, podemos decir que en tiempos de pandemia, la diversificación de la enseñanza va a ser la clave para poder brindar una respuesta educativa a todos los estudiantes, por sobre todo los que presentan necesidades educativas especiales. Otra de las áreas de intervención va a estar asociada principalmente al vínculo que puede existir entre la escuela y la familia. En este sentido, debemos ser capaces de poder intencionar acciones que favorezcan o fortalezcan este vínculo. De esa manera, poder trabajar en equipo en función de los aprendizajes de los estudiantes. Continuando con las áreas de intervención, vamos a referirnos a tres aspectos.
Primero, que debemos propiciar sistemas de acompañamiento pedagógico por medio de la virtualidad, y esto lo podemos realizar por distintas plataformas, por distintas herramientas o incluso hoy día por las mismas redes sociales. Debemos llevar a cabo tutorías individuales para poder otorgar una respuesta educativa coherente a cada uno de los estudiantes, es decir, cómo estas tutorías que voy a trabajar directamente con el estudiante, sus necesidades van a favorecer el aprendizaje de este. Y en último lugar, cómo intencionar el vínculo que puede existir entre el estudiante y todos los actores de la comunidad educativa que se van a involucrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta forma podemos revisar la matrícula del año 2018 de los estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes, basado por supuesto en un dato estadístico del Mineduc. Bueno, esta tabla nos dice y nos representa que el diagnóstico clínico de discapacidad intelectual ocupa el 20% de los estudiantes matriculados y el 1% son estudiantes que tienen un diagnóstico de autismo. Bueno, ustedes pueden preguntarse, ¿y eso de qué me sirve? Nos sirve para poder analizar que hoy día estos estudiantes están en un contexto educativo y tenemos que darles esa respuesta que necesitan. ¿Qué aspectos debemos considerar a la hora de diseñar y planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio del aprendizaje a distancia? En lo que primero debemos fijarnos es principalmente en el clima, ya sea en el clima del contexto educativo, es decir, el clima en la escuela, el clima que se está dando a través de la virtualidad y el clima que está generándose en el hogar a raíz de este proceso de enseñanza-aprendizaje que necesitamos asegurar. De esta manera, si nos enfocamos en el contexto de escuela, debemos revisar antes de poder planificar primero los aspectos curriculares, es decir, qué tipo de flexibilización o qué tipo de diversificación yo voy a llevar a cabo con cada uno de mis estudiantes frente a este contexto y al panorama actual que tienen. Por otra parte, debemos reflexionar en torno a la metodología y las estrategias de enseñanza que hoy yo voy a emplear. Es necesario que, como docentes, seamos capaces de poder analizar y autoevaluar el desempeño profesional de acuerdo a cada una de las características de mi estudiante. De este modo, podemos concluir que para poder llevar a cabo buenas prácticas docentes en un contexto de aprendizaje virtual o en un contexto de enseñanza a distancia, debemos tener muy clara varios aspectos que son los que revisamos en la presentación actual. Espero que les haya gustado esta cápsula y les sea de mucha utilidad para el trabajo que hoy día van a realizar en su contexto educativo. Muchas gracias.